Hola people, hoy vamos a empezar el tema de redox y antes de ponernos con todo el armatoste de ajustes, etcétera, las pilas, tenemos que tener en cuenta unos conceptos clave, que yo los llamo los conceptos before, que se me ha puesto en este, before, after, ¿vale? ¿Por qué lo llamo así? Pues porque el before parece después y el after parece antes. Sin embargo, es al revés. After es después y before es antes. Por tanto, a estos compuestos yo los llamo de la misma forma. Porque la oxidación es cuando un elemento, primero en un proceso redox, ¿vale? Proceso redox es una reacción en la cual yo tengo un elemento A más un elemento B para dar un elemento C más un elemento D. Bueno, pues en esa reacción hay uno que sufre un proceso de reducción y otro que tiene que sufrir un proceso de oxidación. ¿Vale? No se puede dar uno si no se da el otro. ¿Por qué no se puede dar uno si no se puede dar el otro? Pues muy sencillo. Porque un proceso de oxidación es cuando un elemento lo que hace es perder electrones. Y reducción es al revés. Pues un elemento gana electrones, ¿vale? Muy importante. ¿Por qué digo eso? Porque reducir y ganar electrones, oxidar, perder electrones, parece como que es al revés, ¿vale? Por eso son los conceptos before y after. Pero vamos a solucionar esto de manera muy clara, ¿vale? Con un concepto que se llama número de oxidación, que es algo que nosotros conocemos porque es la valencia del elemento cuando está combinado. Y después veremos las reglas para saber las valencias de esos elementos cuando están combinados, que ya más o menos todas las sabemos. Pero con el número de oxidación yo puedo saber si un elemento está sufriendo el proceso de oxidación o si está sufriendo el proceso de reducción. ¿Por qué? Porque en el caso de oxidar, el número de oxidación, que coincide con el nombre, aumenta. Y en el caso de reducir, pues, como su propio nombre indica, el número de oxidación se reduce. ¿Vale? Entonces ya nos eliminamos lo del before y after. Ya no parecen al revés. Ya tienen concordancia el contenido con el concepto. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo claro para que lo veáis de manera fácil. Aquí vemos como el hierro, que tiene valencia 0, pasa a ser hierro 2+, por tanto tiene la valencia 2. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que su estado de oxidación, el número de oxidación, ha pasado de ser 0 al número de oxidación 2. Aumenta el número de oxidación, ¿verdad? Pues al aumentar el número de oxidación se produce el proceso de oxidación. Evidentemente nosotros sabemos que cuando pasa de 0 cargas a 2 cargas positivas, los protones no se intercambian. Entonces lo que se están intercambiando son los electrones. Si está pasando de 0 a +2 es que se están perdiendo electrones, ¿vale? Pero esto es lo del concepto del before y after. Yo prefiero que trabajemos con el número de oxidación, ¿vale? ¿Aumentar el número de oxidación? Pues proceso de oxidación. El otro, evidentemente, pasa de +1 a 0, pues tiene que sufrir un proceso de reducción, porque su número de oxidación ha bajado, ¿vale? Con eso ya vemos perfectamente cómo sería cuál sería un proceso redox y cómo sabe cuál es la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción. ¿Por qué digo semirreacción? Porque la reacción completa es la reacción redox, reducción-oxidación, ¿vale? Entonces, en cada reacción redox hay 2 reacciones, ¿vale? Bien, ahora, claro, si uno pierde electrones y otro los gana, significa porque el que los gana se lo está quitando el que los pierde. Entonces, el que sufre, el que es oxidante, vamos a ver 2 conceptos nuevos ahora, el oxidante y el reductor.
El oxidante es el que oxida al otro. Si él oxida al otro, este se tiene que reducir. Por tanto, él se reduce. El oxidante tiene el proceso de reducción. ¿Y el reductor? Pues el que el que reduce al otro. Si el otro se reduce, él se tiene que oxidar. Entonces, él se oxida. Proceso de oxidación. ¿Vale? Y ahí tenemos ya marcado, pues, todo lo necesario, que es la oxidación, que es la reducción, cuál es el agente oxidante, cuál es el agente reductor, y sabemos identificarlo. Vamos a pasar entonces ahora a cómo saber cuáles son las normas de asignación de los elementos de los números de oxidación a los elementos. Pues aquí tenemos de un libro que he sacado una serie de reglas que la verdad es que están bastante bien. En el número 1, pues a los elementos en estado libre se le asigna el número de oxidación 0. ¿Qué significa que estén en estado libre? Pues que estén solos, básicamente. O que sean ellos combinados consigo mismos, como por ejemplo son las moléculas diatómicas, ¿vale? O en el caso del fósforo, tetratómica, ¿vale? Número de oxidación 0. Bien, check. El hidrógeno, si está combinado, número de oxidación más 1. Salvo que evidentemente está hablando de los hidruros, porque sabemos que si los hidruros es litio H, el hidrógeno está en la parte de la derecha, por tanto, negativo, y en la parte de la izquierda, positivo. Sabemos que nosotros los compuestos binarios los dividimos en dos, para acá los negativos, para acá los positivos. ¿Vale? Perdón, al revés. Para la izquierda los positivos, para la derecha los negativos, ¿vale? Que lo he puesto al revés con los fallos del directo. Bien. El oxígeno, pues el oxígeno siempre menos 2, ¿vale? Salvo en peróxido, que es menos 1, ¿vale? Sí, porque en peróxido tenemos el grupo O2, 2 menos. Entonces, cada uno de los oxígenos actúa con menos 1, ¿vale? Si estamos hablando que se combina con el flúor, que es el único caso en el cual el oxígeno se encuentra a la izquierda, en la molécula de OF2, pues evidentemente este pasaría para acá, más 2, y este menos 1, así que el más 2, ¿vale? En los metales del 1,2, pues como en nuestra apunte de las valencias, más 1 para el grupo 1, más 2 para el grupo 2. Para el grupo 3, más 3. Para el grupo 4, pues depende, más 2 más 4. Depende, para el grupo 4, el grupo 14 y el grupo 13. 13 más 3, 14, 2 y 4. Y ya a partir de ahí, sucesivamente, dependería de con qué esté combinado, ¿vale? Eso ya en las últimas reglas lo veremos, que es los elementos poliatómicos. Los elementos del grupo 17, que son los aluros, pues siempre se van a encontrar, el aluro es el elemento X, entonces siempre se va a encontrar en la parte de la derecha. La derecha era la negativa. ¿La negativa cuál es? Pues contar el número de columnas que nos queda hasta los gases nobles. Como lo hablaron hasta los 17, hasta los gases nobles 1, pues la menos 1, ¿vale? En los iones monoatómicos, pues el número de oxidación en los monoatómicos coincide con la carga del ion. Es decir, si estamos hablando del sodio más, pues más 1. Que el magnesio 2 más 2. Que estamos hablando del azufre 2 menos, menos 2. El cloro menos, pues menos 1. Siempre coincide con la carga. En un compuesto que sea neutro, pues tenemos que hacer como lo hacíamos en formulación para averiguar la valencia del elemento este de aquí, que era el que calculábamos. Hacíamos la suma algebraica de todo, es decir, más 1 del hidrógeno por 2 hidrógenos, más X por el azufre, que es 1, menos 2 por 4, y todo esto igual a 0, la dividimos a la X, con una ecuación de primer grado, y nos salía 6. Pues entonces así calculamos. En el caso del KNO2, pues hacemos exactamente lo mismo. Tiene que ser más 3 para que todo eso sea igual a 0, ¿vale? En el caso del manganeso aquí, pues nosotros sabemos que el OH es menos 1. El manganeso entonces tiene que ser de este 2 de aquí más 2, para que este 1 sea este menos 1 de aquí, ¿vale?
Y así vamos sacando, que ya lo hemos visto en formulación inorgánica, todos los números de oxidación. Si ahora tenemos iones poliatómicos, pues ya la suma de las cargas no va a ser 0, ¿vale? Porque hay una carga, es un ión. Entonces, la suma de las cargas de todos los elementos tiene que ser igual a la carga del ión, ¿veis? Menos 1. Pues entonces, en el caso del manganeso O4, pues sabemos que el manganeso es X y que este es menos 2. Pues X menos 2 por 4 tiene que ser igual a menos 1. Y ya despejamos la X, que la X entonces nos saldría más 7. En el caso del sulfato 2 menos, pues el azufre, que sería X, y el oxígeno menos 2, que si la sabemos. X menos 2 por 4 igual a la carga del anión menos 2. Pues X igual a menos 2 por 4 menos 8, pasa para otro lado como 8, 8 menos 2, más 6. ¿Veis? Más 6. En el fosfato 3 menos, exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a ver entonces un ejemplo para verlo. Nos dicen aquí, los siguientes procesos son redox. ¿Son redox? De ser así, identifica el agente oxidante y el reductor. Bueno, pues para saber si son redox, lo primero que tengo que hacer es poner todas las cargas o los números de oxidación de cada uno de los elementos. Vámonos con el apartado A, ¿vale? El apartado A. Pues en el apartado A tenemos HCO3 menos más H más para dar CO2, que es una molécula neutra, y agua, que es otra molécula neutra. Si yo ahora voy a poner, yo sé que, siguiendo las reglas, el hidrógeno es más 1, el oxígeno es menos 2, y el carbono tengo que sacarlo con la suma algebraica de todas las valencias, ¿vale? Así que lo voy a dejar para después. El H más este de aquí, pues sabemos que es más 1 porque es un ion monoatómico, coincide con la valencia. El carbono, pues no lo sé, yo sé que el oxígeno es menos 2, hidrógeno más 1 y oxígeno menos 2. Ahora vamos a sacar las valencias X de cada uno de los elementos que me deja por detrás, ¿vale? El HCO3 menos, pues sé que este es más 1, este es X y este es menos 2. A mí me decía que cuando teníamos un ion poliatómico, es decir, de muchos átomos, lo que tenía que hacer era igualar la suma algebraica de todas las cargas a la carga del ion entero. Pues el hidrógeno, que es más 1 por un hidrógeno que hay, más X por un carbono, menos 2 por 3 oxígenos, igual a la carga, que sería este menos de aquí, pues menos 1. Más 1 por 1, 1, más X por 1, X, menos 2 por 3, menos 6, igual a menos 1. 1 menos 6, menos 5, la X vale 4. ¿Vale? Pues entonces ya sabemos que esta X de aquí nos queda más 4. Bien, y el caso del CO2, que era la última X que me queda por aquí. Pues yo sé que el CO2 será el carbono, que es X, más menos 2 por 2 igual a 0, porque es menos 2 del oxígeno por 2 oxígenos. Pues X será igual a menos 2 por 2 menos 4, pasa a otro lado, 4 positivo, pues entonces este más 4. ¿Vale? Ahora vamos a ver si hay algún elemento que cambie de estado de oxidación, porque si sabemos que para que sea un proceso redox, que me lo dice aquí, un elemento se tiene que oxidar y otro se tiene que reducir. Pues vamos a fijarnos. El hidrógeno, pues el hidrógeno que está aquí está en más 1 en todos los lados, no puede ser. El carbono, que está en más 4, pues aquí también está en más 4, no puede ser. El oxígeno, que está en menos 2, aquí está en menos 2 y aquí está en menos 2. Así que no es un proceso de redox. Vamos a pasarnos al apartado B, ¿vale? Que en el apartado B nos dicen el MnO4 menos más I menos para dar manganeso 2 más yodo.
Bien, para asignar las cargas utilizamos las mismas reglas, ¿vale? Yo sé que el manganeso este no lo voy a saber, ¿vale? Porque me hace falta saber la del oxígeno. Así que lo último me lo voy a dejar como elemento X. El oxígeno, menos 2. El yodo, pues menos 1, porque tiene que coincidir, ya que es un ion monoatómico, ¿vale? Así que tiene que ser menos 1. El manganeso, pues, más 2 también. Y el yodo 2, pues sabemos de aquí que cuando tenemos los elementos en estado libre, es decir, combinados como diatómicos, 0. Pues entonces, este de aquí, 0. Lo pongo aquí mejor. Ahora me falta por último el del manganeso. El MnO4 menos. Y yo sé que este es X y este es menos 2. Pues entonces tendré X por 1, X. Más menos 2 por 4, menos 8. Igual a la carga del anión, que sería menos 1. Pues entonces la X va a ser menos 8 pasado al otro lado. 8, 8 menos 1, 7. Así que esto de aquí me quedaría más 7. Vale, vamos a ver entonces ahora si se sufre algún proceso redox, es decir, si varían los números de oxidación. Pues yo sé que el manganeso, ¿vale? Voy a borrar toda esta parte de aquí. Yo sé que el manganeso pasa de un estado 7 a un estado 2, es decir, está bajando el número de oxidación. Si baja el número de oxidación, ¿qué se producía? Pues una reducción. Reduce su número de oxidación, reducción. Proceso de reducción. El oxígeno pasa de menos 2 a nada, porque no está. El único que cambia sería el yodo, que pasa de menos 1 a 0. Pues entonces, si es de menos 1 a 0, está aumentando su número de oxidación. Si aumenta su número de oxidación, pues será el proceso de oxidación. Recordad, si reduce el número de oxidación, reducción de reducir, y si aumenta el número de oxidación, pues como va con el nombre, la oxidación, ¿vale? Pero a nosotros nos preguntan cuál es el agente oxidante y el reductor. Vamos a ponerlo por aquí. Oxidante, reductor. Pues oxidante es el que oxida. Si él oxida al otro, él se tiene que reducir. Proceso de reducción. El reductor es el que reduce, por tanto, él se tiene que oxidar. Proceso de oxidación. Y como en el proceso de oxidación tenemos el yodo menos, pues entonces el yodo menos es la especie reductora. Y en el proceso de reducción tenemos el ion permanganato, pues el MnO4 menos será el oxidante. ¿Vale? Nada, chicos. Chao.